Bueno, seguimos en Para Contarte Mejor y ahora sí vamos a hablar con Jorge Bustamante, que ya estuvimos charlando fuera de cámara y siempre que empezamos a hablar terminamos en lo mismo. Pero hoy vamos a arrancar con un título o un estereotipo que nosotros creemos que tiene que ver con clases peligrosas. ¿Qué son? Bienvenido, Jorge. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación nuevamente. Sí. ¿Qué son las clases peligrosas? ¿Cuáles son las verdaderas clases peligrosas de aquí de la sociedad? Mira, es un concepto que arranca ya por fines del siglo XVIII, 1700. Cuando se produce la revolución industrial, la fábrica reemplaza obreros. Donde necesitabas 10 obreros, necesitabas uno. O sea, se produce la desocupación. Claro. La historia continúa, es siempre la misma. Siempre lo mismo, claro. Entonces se forman los grupos, los establecimientos industriales, alrededor la gente que trabajaba en la fábrica, y afuera los que quedaron, en el alrededor de ellos, más afuera, los que quedaron fuera de este circuito, claro. O sea, los que no tenían trabajo, los desocupados. Por supuesto que se produce una tensión entre la gente que no tenía cómo vivir y las que trabajaban. Sí. Esa es la tensión. Vos fíjate cómo se conforma una sociedad, cualquier ciudad actual. El centro, el núcleo de las personas para ir los comerciantes, el más poder económico, los trabajadores y los marginales, los que están fuera del sistema. Desocupados. Claro, los que quedaron, los que se cayeron del sistema. Entonces, desde ahí, estas personas que ejercían presión, que tenían sus necesidades, pasaron a ser peligrosos para los demás. Entre los que tenían el poder económico y los que no tenían nada, en el medio, ahí te trajeron el abanico. Y en el medio estaba la clase que tenía trabajo, que dependía de aquellos y que contenía esto. Claro. En el medio, ¿no es cierto? Sí. Comienza un ataque hacia esta gente, hacia estos sectores, porque ellos atacaban a los que tenían trabajo, entonces se volvían peligrosos para ellos. Claro. Entonces se decía que estos que no respetaban la convivencia no tenían que tener derechos. Marat dice, señores, primero no le cumplieron a esta gente, claro. Porque no le diste trabajo, no le das bienestar. Esto era de hecho, había que justificar la represión que se hacía con estos grupos. Claro. Entonces había que darle una justificación teórica. Y allá por 1830 se realiza un concurso cuyo tema era clases peligrosas. Y ahí sale, en Europa en 1830, quiénes eran las clases peligrosas. Y después las clases peligrosas se fue ampliando, se le fue dando otra ideología. Los médicos aportaron, era peligroso el loco, el de capacidades diferentes, entonces había que castrarlo para que no se reprodujera. Claro. El negro, el indio, el árabe, y empieza el toda judío, la discriminación. Toda la discriminación. Sí. Que llega hasta nuestros días, incluso tuvimos un ejemplo de eso en la Segunda Guerra Mundial. Empezaron con los judíos, los gitanos, etcétera, etcétera. Cuando llegaron a los discapacitados tuvieron que parar porque familiares de los jerarcas nazis eran discapacitados. Claro. Entonces ahí tuvieron que frenar esa matanza, ¿no es cierto? Esa es un poco la historia. Y eso lo que trae es, lo que implica es la discriminación. Y la discriminación te trae sacarlos del sistema en todo, en la educación, en los planes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. En la seguridad, porque hay barrios que ni siquiera seguridad pueden tener. Esto es un arma esto es lo más grave. En la salud. Claro. Entonces vos ahí tenés los mayores índices de adicciones. Y la adicción, ¿qué es lo que te produce? Produce lo que llamamos, y que tenemos tanto miedo, inseguridad. Claro. ¿No es cierto? Es decir, la inseguridad que decimos hoy y la adicción, bueno, están casi de la mano. Y la seguridad y la educación también, Jorge. Y la educación. Siempre hablas de eso. La educación es fundamental para el tema seguridad. Claro. Es decir, no solo porque te lo prepara para otras actividades, o sea, que le abrís un futuro, sino también que te produce frenos inhibitorios. Cuando vos estudiás y trabajás, generalmente estos tipo de hechos
que más molestan a la sociedad es de gente sin estudio. Claro. O ¿Y te con pocos acordás estudios. de esa vez que viniste? Y ahora sí vamos a entrar en un ratito en el tema de las cárceles, que es un tema gravísimo y que tenemos que prestarle muchísima atención. Y vos contabas que la gente que está en las cárceles, la gente que estudió, no vuelve a delinquir. El 80% no vuelve a delinquir. Esto Hoy es fundamental para todas las políticas de seguridad que vamos a implementar, ¿o no? es fundamental, es una política del Ministerio de Justicia de la Nación. Hoy justamente hablé con quien está a cargo de la biblioteca, que ha escrito una tesis sobre esto, sobre la educación. Incrementar el estudio en las cárceles es una política de seguridad. Claro. Porque vos, esa persona, en lugar de que salga de la cárcel más violento, con más violencia y más resentimiento contra la sociedad, sale con un arma para poder una herramienta para vivir, para vivir. reinsertarse en la sociedad, para tener un trabajo digno. Lo que ocurre es que esto de la discriminación, y hablábamos de las clases peligrosas, trae ese resentimiento que ya viene de 1700. Señor, ustedes atacaron, no tienen derecho, muéranse. Mirá hasta qué punto llega la irracionalidad. Creo que fue, parece me cruzan los años, creo que fue el año pasado que tuvimos un grave problema en la cárcel de Viedma, la Alcaidía y en el EP1, por su mala edificación. El año pasado. El año pasado. Sí. Bueno, los problemas estructurales que tiene esa cárcel, que está pensado para otro lugar, no para Viedma, al no cubrir el sistema de calefacción todo, los presos utilizaban, los internos usaban sus equipos de electricidad, el sistema no aguantó, saltó, estuvieron sin luz un montón. Sin luz, sin calefacción, sin agua, etcétera, ¿no? Todos. Entonces, vos escuchabas voces, bueno, ¿qué quieren? Un hotel de 5 estrellas, embrómense, por algo están ahí, tan irracionales eso, que no pensaban. ¿Cómo se escucha eso? Que no pensaban que también el personal penitenciario y policía también estaba en las mismas condiciones. Claro, te quiero decir, viste, es un pensamiento sin raciocinio, es decir, lo discrimino, lo odio y... Claro, son los malos de la película. Son los malos. Entonces hay que matarlo y no tiene ningún derecho. Y tampoco tenían los otros derechos. Pero aparte, es decir, no se piensa en claro, eso, ¿no es cierto? pero además desde el sentido común, digo, si salen de ahí, de esas condiciones, de pasarla mal, de morirse de hambre, de frío, sin nada para hacer, también salen con más violencia, eso genera violencia. Sí, ese es el pensamiento que nosotros hacemos lógico y le decimos que es el pensamiento egoísta. No hablemos, si vos le decís, bueno, mirá, son seres humanos, tienen derecho, etcétera, etcétera, tenés la otra contestación. Entonces, bueno, ¿cómo querés que salga? ¿Querés que baje el índice delictivo o querés venganza? Claro. ¿Querés sangre? Si querés sangre, no te quejes de la inseguridad. Tal cual. Los países que han bajado los índices delictivos son los que más se han preocupado por la educación. Sí, me contabas de tu viaje a Cuba ahora. Claro, en Cuba una de lo que me llamó tanto la atención, porque uno va a aprender, ¿viste? Como el hijo del gaucho cuando va al pueblo dice el padre, anda con los ojos y las orejas bien abiertas, vos mirá todo, para aprender, ¿no? Entonces me llama la atención no ver policía, y me dice, acá tenemos educación. Y es cierto, la educación es el primer eslabón, es el primer eslabón. Y los países que tienen más cárceles son los que tienen mayor violencia. Sí, eso me parece curioso el dato, ¿no? Bueno, fíjate, por ejemplo, Estados Unidos, con la gran cantidad de cárceles y las estructuras. Las estructuras, son cárceles privadas que se arman y se desarman. Sí, de máxima seguridad. Sí. Tiene un 8,9, casi un 9%, por mil, perdón, casi 9 por mil de homicidios. O sea, que de cada 100.000 personas, de cada 100.000 personas hay 9 homicidios, de cada 100.000 personas. Rusia tiene 18-19% por 100.000, por 100.000, ¿no es cierto? Y países que tienen pocas cárceles llegan a un 2 o un 3%. Como Cuba, estamos hablando, por ejemplo. Bueno, Cuba tiene mucha seguridad, pero Cuba también implementó otra cosa, que es muy importante y que nosotros, no sé si no nos permite la ley, tal vez no tengamos la valentía de implementarla porque el que puede lo más puede lo menos, que es la prisión domiciliaria con trabajo. Es decir, también tenés que ver el caso, cada uno, ¿no es cierto? Quien está detenido trabaja de día y a la noche tiene que volver a su casa y tiene control. Entonces vos evitas
todo, primero que sigue trabajando y se hace cargo de ese trabajador una organización social, un sindicato, que son los que lo van a controlar, claro, que cumplan, ¿no es cierto? claro. Que se porte bien, digamos. Las fundaciones, Exacto. las asociaciones. Las mismas empresas del Estado. Y la otra es que vos evitás que se llenen las cárceles. Nosotros las tenemos superpobladas. Y la superpoblación sabe lo que produce. Hay ese hacinamiento, están amontonados, ¿no? Y todo lo que implica también un sistema carcelario. Un sistema carcelario nacional, donde existen después también las prebendas para algunos, ya sea un mejor lugar. Claro. Inclusive, como cuenta Zaffaroni, que algún detenido viejo le pongan a algún detenido joven para abusarse sexualmente de él. O sea, todas estas cosas ocurren en las cárceles. Claro. Si alguien piensa que con esto soluciona el tema de inseguridad, bueno, no sé. Jorge, vos has recorrido las cárceles de acá, de la provincia. ¿En qué estado están? La situación de las cárceles es muy malo. Es un depósito de personas con edificios además inadecuados. Yo te decía del edificio nuestro sí. edificio de la EP1 es del penal 1 estamos hablando, sí. Es el establecimiento de ejecución penal número 1 sí. sería. Es un edificio tal vez para otro lugar del país, no para un lugar de frío como este, claro. donde es mucho hierro, tendría que ser reemplazado por el cemento, donde abrís una puerta y está la intemperie, entonces te entra todas las ráfagas de aire frío, sí. enfría todo. Para los presos y para el personal que trabaja ahí. Claro. O sea, esto sí, es sí, es para todos. Es para todos. Sí. Con un sistema que tiene de calefacción que sube, como el calor sube, sí. y entonces ocupa el lugar de abajo el frío. Claro, que ahí están las celdas. Abajo, están las sí. celdas. Con lo cual pasó esto, ¿no? Que tuvieron que usaban sus aparatos de electricidad para calefaccionarse y el sistema no aguantaba. Partiendo de ahí, tampoco nosotros tenemos, y bueno, hay una idea, ahora están cursando los aspirantes, es decir, el penitenciario es una función y el de policía es otra, claro, no es lo mismo. Claro. ¿No es cierto? Son dos especialidades diferentes. Sí. Nosotros todavía no hemos tenido personal penitenciario puro, digamos, formado capacitado específicamente para eso. Penitenciario. Ajá. Además, una cárcel, si nosotros queremos una cárcel que resocialice, el personal de seguridad se tiene que encargar de la seguridad exterior y las seguridades internas que hace falta, y la resocialización la tienen que hacer técnicos. Claro. ¿No existen equipos técnicos que trabajen con los presos? Existen, pero precariamente. Claro. ¿No es cierto? Es mi concepto, ¿no? Sí. Es decir, no se realiza el trabajo para mí que se tendría que realizar en cuanto para la resocialización. Y otros errores, todos juntos. No es lo mismo aquel que se dedica a robar, que hace del delito su vida, que aquella persona que vino, que tuvo una contingencia, que... Sí, se desesperó y robó. Que mató a alguien sí. por algunas cuestiones, que bueno, está detenido porque así corresponde, pero que no tiene ninguna relación con el otro tipo de delitos, claro. como el robo, como el abuso, y convive con este tipo de personas. Claro. Donde por ahí ha pasado que cuando salen, bueno, comienzan a realizar ese tipo de actividades claro, delictivas, ¿no? Claro. Entonces, no estamos utilizando la cárcel como una herramienta de reinserción. Es que tampoco tiene, esta cárcel o sea, otra, el que tiene, por ejemplo, aquí salidas, vuelve al mismo lugar. Claro. ¿Qué pasa? Viene la presión. Cuando ingresás tenés que llevar algo. Sí. En las cárceles federales, el que ya ha llegado a una etapa de conducta y puede salir, cuando vuelve a otro lugar de la cárcel, claro, independiente. Para que no se haga el vicio de que tiene que volver. Tráeme esta pastilla, claro. tráeme aquello, ¿no es cierto? Claro. Bueno, hay un montón de cuestiones que hay que mejorar, pero lo importante es, como decíamos, si nosotros no nos interesa el castigo, si queremos resocializar, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que con educación y cultura del trabajo solamente se resocializa, claro, ¿no? Sí, y ser conscientes todos como sociedad, empezar a cambiar esta cabeza de quiénes son los malos, quiénes son los buenos, dejémonos, porque todos somos víctimas de un mismo sistema. Somos clases peligrosas si nos pusieron ese y nos dieron ese rol. Claro. ¿No es cierto? Es el que se dice que es un pobre en una esquina sospechoso, si sale corriendo es un delincuente. Ay, o sea, nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad e incluir. Y aparte nosotros podemos poner nuestro granito de arena como sociedad. A ver, por supuesto quien ha sufrido un delito debe estar diciendo que sí, todos hemos sufrido un delito, pero el tema pasa que si queremos que el índice delictivo baje, tenemos que tener soluciones acorde a eso, no con el castigo.